A pensar más con Rosa María Palacios. Ocho de la mañana y un minuto, 8 de la mañana y un minuto, señoras, señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Ya estamos conectados con Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba TV en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Cumbre en Huancayo, la radio del Arzobispado, Radio Moro en Ancash, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Cuanta y canales de televisión como Onda Digital TV, Fuego TV, Full TV y Quillabamba TV están transmitiendo la señal de A Pensar Más con Rosa María Palacios. Además, la plataforma móvil, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa. Todo esto a su servicio como en nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, hoy día es 8 de junio del año 2023 y estamos listos para compartir toda la información que se ha producido en las últimas 24 horas y la más importante, la Comisión Permanente del Congreso de la República archivó la denuncia contra la presidenta Dina Boluarte, los exministros, el ex primer ministro Pedro Angulo, en ese entonces era ministro de Defensa Alberto Tarola y César Cervantes, que era ministro del Interior, por las muertes ocurridas y todos los actos de violencia ocurridos en el mes de enero. Los archivó. Así es que, bueno, y ayer la presidenta también salió dio su mensaje en el homenaje a la bandera y habló de que mañana, viernes, va a dar un informe de sus primeros 6 meses. Vamos a estar atentos a lo que dice. Y del Congreso, la otra noticia, que siguen dando golpes. Ellos han decidido que van a elegir a su propio procurador y para que nadie se moleste también el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, la Fiscalía, entre otras noticias que Rosa María nos va a analizar. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Siempre hay mucha información. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos nuestros oyentes. Déjenme acomodar la cámara. Ahí está, un poco mejor. Bueno, efectivamente se ha hecho un buen resumen de todo lo que ha pasado ayer, pero nosotros tenemos, como siempre, que empezar con cumplir las obligaciones que tenemos con las personas que nos ayudan a auspiciar la radio. Y comenzamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Maestría de Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS, o al teléfono 993-028-464. Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuevos proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 o 998-999-201. Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, presenta los primeros 6 volúmenes de su nueva colección Cuadernos de Jurisprudencia Constitucional, los cuales buscan dar a conocer la mirada de este tribunal en diversos temas relativos a los derechos fundamentales. Además, cuenta con una recopilación de las sentencias más relevantes hasta el año 2022. Mayor información en palestraeditores.com. Ustedes también, por supuesto, nos pueden ayudar, como siempre. Lo único que tienen que hacer es capturar el QR que aparece en pantalla y hacernos una donación a través de cualquiera de las billeteras electrónicas. Y si usted es un peruano que vive lejos del Perú, pero nos escucha todos los días, nos quiere ayudar,
Pues es muy sencillo. Hay el sistema PayPal con cualquier tarjeta de crédito. Usted nos puede hacer una pequeña donación y vamos a estar sumamente agradecidos. Y bueno, Abel, ¿por dónde empezar después de todas las cosas que has contado del día de ayer? Pues empecemos por los procuradores, por lo que has establecido al final. Pues justamente, miren ustedes qué curioso, cuando la señora Dina Boluarte no quiso responder las preguntas de los procuradores en el proceso que se le está siguiendo por asesinato por homicidio calificado, al día siguiente promulgó una ley sobre la que el Ministerio de Justicia había opinado en contra, pero igual la aprobaron. ¿De qué se trata? Primero tenemos que explicar qué cosa es un procurador, porque esto genera mucha confusión. El procurador no es el fiscal, el procurador no es el juez, no es parte del Poder Judicial, no es parte del Ministerio Público, tampoco es el abogado de la defensa civil o la parte civil. A ver, el procurador es el abogado del Estado. ¿Cómo que el abogado del Estado? Claro, el Estado tiene todo el derecho de tener intereses del Estado y de defender los intereses del Estado. Para defender a los intereses del Estado se necesita un conjunto de abogados. Desde muchísimo tiempo atrás, el Estado ha tenido, cada institución en particular, su abogado. Ese abogado se llama procurador. Entonces, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, ¿no? Si hay un caso penal en el cual el Estado peruano ha sido perjudicado por una colusión, por una coima, el fiscal investiga, acusa, el juez, ¿no? Juzga, condena, pero el procurador es el que dice, un momentito, al Estado hay que pagarle la reparación civil. Al Estado se le debe, ¿ok? El procurador pelea para que al Estado se le reconozca su derecho a pedir una indemnización, a que se establezca una sentencia contra el culpable, etc. En los procedimientos civiles, que los hay por contratación, etc., también los procuradores del Estado intervienen. En los procesos internacionales que tiene el Perú, pues muchas veces se contrata abogados internacionales que litigan por los intereses del Estado ante el CIADE, por poner un ejemplo. Entonces, el Estado necesita una defensa. ¿Qué sucede? Que la defensa del Estado no puede ser la defensa del gobierno, porque los gobiernos pasan y el Estado permanece. Los procuradores tienen que defender los intereses permanentes del Estado, no los intereses temporales de los gobiernos. Una reforma que se dio casi al principio de la era Kuczynski fue esa, que se estableciera un nivel de autonomía no constitucional, porque no puedes establecer eso en la Constitución, pero sí un nivel de autonomía que permitiera dos cosas. La primera, que se formara un sistema de procuradores, como la Contraloría tiene un sistema de control, es así, es un organismo constitucionalmente autónomo, pero en fin, y que por concurso público el Ejecutivo designara a un procurador general. Y a su vez, por concurso público y en igualdad de oportunidades y sin dedazo, el Estado peruano organizara, adscrito al Ministerio de Justicia, un sistema de procuradores para todo el sector público. Procurador tiene cualquier municipalidad, y más aún la de Lima, tiene equipo de procuradores, ¿no? Porque hay que litigar muchísimo. Imaginen ustedes, no sé, el Ministerio de Educación, todos los litigios civiles por inmuebles. Es un paquete de juicios grande a veces y de negociaciones grandes también. Y en el área penal ni se diga. Entonces, dependiendo de las características de lo que requiera la institución, se hacen concursos periódicos y se nombran los procuradores. Muy bien. Esto se está organizando además porque, como les digo, hay una reforma importante. Muy bien. Venía bien la cosa y primer incidente que creo que llamó la atención, el procurador Soria, que va a estar pronto con nosotros, ¿no es cierto, Abel? Pronto va a estar con nosotros, espero que mañana. Mañana. Fue nombrado en un concurso público por un tiempo cerrado, ¿no? Por 5 años.
Bueno, acuérdense ustedes que Castillo lo votó procedente, sí, ganó su reposición en un amparo. Lo votó porque no era funcional en los intereses de Castillo. Es así de fácil, ¿verdad? Bueno, para evitar eso, entonces tienes concursos públicos y en esos concursos públicos se eligen procuradores que luego se adscriben a las entidades a las cuales van a trabajar. ¿Parece lógico? Parece lógico. ¿Por qué? Porque los congresos pasan, los juicios de los congresos no pasan. Y porque muchas veces, hay que decirlo, lamentablemente el procurador tiene que demandar al titular del pliego. ¿Por qué? Porque ese es el que está robando, pues. Piensen en municipalidades, piensen en ministros, piensen en gobernadores. Es el procurador, además, el que va a litigar para conseguir las reparaciones civiles, etc. ¿Ok? No acusa, no sanciona, no investiga, pero sí defiende el interés del Estado. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué se les ocurrió en el Congreso? La genial idea de que el procurador del Congreso lo nombre a dedo el presidente del Congreso. Ya se imaginarán por qué. Y para no parecer pues tan soberbios, lo mismo para todos los organismos constitucionalmente autónomos. ¿Ok? Ustedes ya se lo saben de memoria, pero se los puedo repetir. ¿Cuáles son los organismos constitucionalmente autónomos? Los que están en la Constitución, los que han sido creados en la Constitución. Entonces, tienes el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, esos son los jurisdiccionales, ¿no? Tienes la Defensoría del Pueblo, tienes la Contraloría, el BCR, la Superintendencia de Bancos y Seguros, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, la RENIEC. Creo que dije los 10, son 12, me faltan 2, pero bueno. Contraloría, 11, me falta 1, pero bueno, estoy hablando de memoria. Esos son los organismos constitucionalmente autónomos. Entonces le están diciendo en el Congreso a esos organismos, ya, tú no te preocupes, ya. El tuyo, tu titular de pliego, lo puedes nombrar a dedo. A dedazo nomás, tranquilo. Y por 5 años, ¿ah? Así si viene un sucesor, el procurador está contigo. ¿Se pueden imaginar? Entonces el Ministerio de Justicia mandó un informe contra esta ley diciendo, oiga, señores, están desmantelando algo que está en construcción, que está funcionando bien, para meter el dedazo nuevamente. Bueno, el Congreso lo aprobó por insistencia con 62 votos, lo aprobaron muy bien. Lo mandaron a la autógrafa para que la promulgue Dina Boluarte y todo el mundo esperaba que esa norma la observaran en consistencia, ¿no es cierto?, con la opinión del Ministerio de Justicia. Pues no la observaron, la promulgaron ayer. El dedazo está legalizado. Miren, todo esto no es más que la captura de las instituciones por quienes temporalmente detentan el poder. Eso es lo que es. Vamos a ver qué se puede hacer. Poco, porque si se presenta un amparo y se va hasta el Tribunal Constitucional, ¿qué cosa creen que van a decir los 5 magistrados del tribunal que son tributarios del Congreso? Agradecidos con sus electores. Exactamente lo que le da la gana al Congreso. El TC no falla contra el Congreso. Contra este Congreso no va a fallar nunca. Nunca. El TC es un adorno en la revisión de la constitucionalidad, discúlpenme, porque nunca va a fallar contra el Congreso. Después de la barbaridad que han hecho con el Defensor del Pueblo, bendecida por el TC, donde lo que se pedía era un concurso público de méritos. ¿Qué hicieron? Dedazo. Cada bancada proponía uno. Dedazo. Igualito. No hay ningún concurso. Dedazo. Entonces propusieron pues los de Perú Libre y a los de Fuerza Popular les pareció excelente y votaron por él. Dedazo. Ya hemos contado todos los méritos del Defensor del Pueblo en apenas semanas, ¿no? Reunirse con la pestilencia, nombrar como asesor a un exministro de Merino. Bueno, ese es el Congreso lo escogió, ¿no? Dedazo. No hizo un concurso, claro que se pedía. Haga un concurso público, transparente, donde cualquiera se pueda presentar. No, por invitación de cada bancadita, politizando todo, que era lo que se pedía que no se hiciera. Bueno, y así fue
como se fue el TC, y así se fue la Defensoría, y así se va la Procuraduría, así se van. Porque es el control, es la captura. Lenta, ¿no? Despacito. El salame te lo vas comiendo de a poquitos, ¿no? Vas cortando y cortando y cortando, hasta que al final te comes todo. Muy bien. Estamos en un proyecto autoritario, ¿ah? Y Castillo también lo era, siempre lo digo. Simplemente es una continuidad de un proyecto autoritario. Solamente que, digamos, son tus autoritarios o mis autoritarios, pero autoritarios son todos. ¿Qué más tenemos? Tenemos que se va a elegir a un miembro para el Tribunal Constitucional. Y este Congreso está alocado por elegirlo, obviamente, después de qué, después de haber nombrado a 5 que le son absolutamente dóciles. Augusto Ferrero se fue, hay que cubrir su vacante, muy bien, y se han presentado 12 o 13 candidatos que son, a ver, Hollywood Boulevard, el abogado de Alan García. ¿Qué tal? Sí, el abogado personal, el señor Medina, que hemos entrevistado tantas veces. Él, ¿ya? Candidatos que se han presentado N veces al Tribunal Constitucional o a la Defensoría del Pueblo o a lo que propongan. A ver, de repente la chapan, ¿no? También hay un par. Luego, candidatos que han sido congresistas de UPP. Un juez, después tengo la lista entera, si quieren la podemos examinar, lo que pasa es que la tengo para el siguiente programa. Un juez que fue el que liberó a Castañeda Alonso por el caso Comunicore. Ya, ese es el perfil. Porque claro, ¿quién se presenta? Ahí sí hay una presentación abierta por ley. ¿Se acuerdan ustedes de Salvador Sal del Solar irrumpiendo en el Congreso? Bueno, se terminó aprobando una ley que establece que tiene que haber un concurso público. Ya. ¿Pero quién se va a presentar si no llegas con tu padrino bajo el brazo? Apristas, UPP, eso es más o menos lo que hay para elegir a uno. No les va a costar trabajo porque, digamos, ya esto ya está prácticamente conversado, ¿no? Así que así estamos. Y lo van a elegir ahorita, ¿no? Y se queda 5 años. Además, el que elijan se queda 5 años más. Así que la legalidad, la constitucionalidad, eso ya es irrelevante. Digamos, con un TC que dice que los congresistas tienen iniciativa de gasto, ya cierra el kiosco y te vas, pues, ¿no? Eso es lo que ha dicho, ¿eh? No en el mismo año, sino en el año siguiente, en el ejercicio que sigue. Con un TC que permite lo que está pasando con la SUNEDU, que los rectores se apropien de la SUNEDU, que los fiscalizados se apropien del órgano fiscalizador, y eso es bendecido por el Tribunal Constitucional. Un Tribunal Constitucional que acepta que por ley modifiques la Constitución, acepta que por ley modifiques la Constitución en cuanto a la cuestión de confianza. ¿Cuál es la defensa de la constitucionalidad ahí? Ninguna. Pueden sacar las resoluciones que quieran. A estas alturas y en tan breve plazo está completamente desprestigiado porque es funcional a los intereses del Congreso. Eso es lo que es, no hay otra cosa. Y hoy el interés del Congreso es mantener a Dina Boluarte en el poder. Dina Boluarte apareció ayer en la ceremonia de la bandera. Tenemos que hablar de la bandera también. En la ceremonia de la bandera y dijo que hoy día iba a presentar los 6 meses, el balance de los 6 meses de sus logros, de los logros de su gestión. Y yo miraba y decía, no puedo creerlo. El derecho a la vida no es precisamente su logro, ¿no? Ya sea por lo que está pasando con el dengue, ya sea por lo que hizo su gestión en el sur del Perú en diciembre, enero y febrero, cosa de lo cual no quieren hablar. 49 fallecidos por proyectil de arma de fuego de la Policía Nacional y el Ejército Peruano. Eso hay que repetirlo todo el tiempo porque, como somos olvidadizos, a punto de repetirlo todos los días, de repente la gente se da cuenta de lo que pasó. Y en medio de esto, Abel, ayer aparece un tuit, me consultaron en la noche, aparece un tuit del Poder Judicial recordando un artículo del Código Penal que sí existe
que es el de respeto a los símbolos de la patria. ¿Ya? Amenazante, ¿no? Porque ayer hubieron varias manifestaciones en Puno, tanto en Juliaca como en Ilave, con lavada de bandera, con izada de una bandera blanco y negro, porque la bandera está de luto, en recuerdo de los muertos de diciembre, enero y febrero. ¿Y qué sacó el Poder Judicial? Un tuit rarísimo, recordándole a todos los ciudadanos que el menosprecio al símbolo de la patria tenía pena privativa de la libertad no menor de 1 año. A ver, para que exista menosprecio, tiene que haber dolo. El fiscal que persiga este delito tiene que probar que ese desprecio es intencional, que existe la intención de menospreciar. Si yo saco una bandera de luto, yo no creo que estoy menospreciando, por el contrario, estoy enalteciendo un símbolo al cual considero es capaz de reflejar mi propio dolor. Parece que el tuit fue por la bandera blanca y negra, pero hay que recordar que, a ver, hace ya van a ser 2 años, toda la oposición al gobierno de Pedro Castillo utilizó ella por primera vez la imagen de una bandera blanca y negra. Y la utilizaron para decir que el Perú había caído en las garras del comunismo. Ese es el tuit, gracias, que había caído en las garras del comunismo y que el Perú estaba de luto. Ayer algunos tuiteros sacaban el Twitter el símbolo, el Twitter de Luz Salgado, ¿no? Que no creo que sea sospechosa siquiera de menospreciar los símbolos de la patria. Los símbolos de la patria no se guardan en un museo, son algo que la gente hace suya. Ahí están las banderas en Puno. La gente lo hace suyo, porque justamente es un símbolo. Los símbolos de la patria están regulados en una ley, ustedes saben ya que son la bandera, el himno, ¿no es cierto? La bandera, el himno y el escudo nacional. Esos son los símbolos de la patria, solo son 3. Hace muchos años hubo un escándalo que yo cubrí de una vedette que se fotografió como Lady Godiva, digamos, desnuda sobre un caballo y sentada sobre la bandera nacional. Y le hicieron un proceso y obviamente le archivaron el proceso porque no había ningún interés en menospreciar nada, era al contrario, ella quería hacer una alegoría de la libertad. Y digamos que no le quedó muy bonita, pero eso era lo que pretendía hacer. Y cualquiera que haya visto La libertad guiando al pueblo, una famosísima pintura, sabe que la libertad está medio desnuda, ¿no es cierto? Bueno, se archivó el caso. Hay cosas más importantes por las cuales pelear. Pero los símbolos, sí, son del pueblo. Y el pueblo los hace suyos. Si en 28 de julio yo me quiero poner una escarapela, y la escarapela no es un símbolo de la patria, porque no está en la ley, nadie me lo puede impedir. Si yo quiero ponerme una camiseta de fútbol que tiene los colores blanco y rojo, nadie me lo puede impedir. En los Estados Unidos ha habido una gran controversia por la quema de las banderas. Pero nadie las quema, más bien las lavan. Ayer ha habido lavado de bandera, ayer ha habido luto. ¿Qué quiere impedir el presidente de la Corte Suprema? El luto. Va a estar bien difícil, ¿no? Con 49 muertos, bien difícil que impidas el luto. Bien difícil que se prohíbe el luto. A ver, tratamos. ¿Qué más, Abel? Son las 8:25. Hemos pasado casi por todos los temas, pero también ayer noticias de la Comisión Permanente. Le archivaron todo a Dina Boluarte, Pedro Angulo, a Tarola. Al principio de las masacres, se presentó una acción, ¿no es cierto?, contra, una acción de constitucionalidad una acusación constitucional, perdón, contra Dina Boluarte, contra entonces su ministro breve, Pedro Angulo, contra el señor Otárola, que era ministro de Defensa, etc. Esa acusación la presenta el grupo de izquierda,
¿no es cierto? Sid Bazán, Ruth Luque, Bermejo, etc. La declaran improcedente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Se eleva a la Comisión Permanente y ayer la archivaron. Y no hay reconsideración posible. Es decir, lo que le está diciendo el Congreso al país es que cualquier acusación constitucional que llegue contra Dina Boluarte y contra sus ministros, porque contra Dina Boluarte la pueden guardar, poner en reserva hasta que deje de ser presidenta, pero contra cualquiera de sus ministros, por los gravísimos hechos de Andahuaylas, por los gravísimos hechos de Ayacucho, de Juliaca, de Ilave, de Arequipa, de Virú. Ahí están todos los muertos. Cualquier acusación constitucional que llegue por todo eso va a ser archivada por el Congreso. Ese es el mensaje que están dando. El mensaje ha llegado alto y claro. La policía que meta bala no nos interesa. Todo lo que pase por acá, archivado. Todo lo que pase por la fiscalía, se harán los tontos mientras puedan. Ese es el mensaje bien claro. Aquí no pasó nada. Ayer Dina Boluarte llamaba a la unidad. O sea, ¿cómo le puedes meter bala a la gente y después llamarla a la unidad? ¿Qué clase de proyecto político es ese? Tú no puedes llamar a la unidad a la gente que has baleado. Y así seguimos. Una buena noticia, que sí hay que darla, es que por fin una fiscalía decidió que la pestilencia era digna de ser investigada por organización criminal. Al fin, acoso, organización criminal y creo que la gota que derramó el vaso fue la última incursión con un camión de basura a la puerta del IDL, porque se incluyen daños a la propiedad. Y tenían bengalas en una zona residencial. Bengalas, basura, daños, impedimento de la libertad de tránsito, no podías entrar ni salir del local. Acá igual, yo no podía salir de mi casa. Si yo salía de mi casa, estas personas me iban a pegar. O sea, a eso venían. O no. O iban a poner sus manos más o menos a esta altura. No te estamos pegando, ¿no? Eso es acoso político. Bueno, muy bien. Ya les iniciaron ayer oficialmente, la fiscalía abrió proceso contra Maelo, el otro que se llama Ayachi, es el que lo recibe el defensor del pueblo, contra esos dos como cabecillas de las organizaciones, porque son varias, pero todas se llaman la pestilencia, para seguir procesos penales contra ellos. Eso no puede continuar. Es ridículo. Y la fiscalía y la policía los ha dejado actuar con total impunidad. Como en los 30, en Alemania, ¿no es cierto?, actuaban las camisas pardas porque nadie los paró. Nadie los paró. Y cuando ya le habían roto todo a todos, cuando ya todos los judíos estaban en el camión, yendo al campo de concentración, ahí no había nada que decir. Eso es lo que pasa cuando tú cedes al autoritarismo. Avanza, pues, en varios frentes. Un frente es la captura de las instituciones, el otro es el acoso callejero. Es de libro, ¿ah? Cualquiera que haya leído los orígenes del nazismo entenderá que estamos explicando algo que es de manual. Bueno, parece ser que ayer un fiscal decidió iniciar ya un proceso, una investigación penal por organización criminal. Pero hay que decir que Maelo, el líder de la organización, alias, se apellida Muñico, alias Maelo, es un sujeto que tiene una condena y ha sido condenado por difamación. 1 año de prisión suspendida, reincide en la difamación y el Poder Judicial no le modifica la prisión suspendida, reincidiendo en la difamación. Ahora lo van a acusar por organización criminal, que esa sí me parece más interesante, ¿no? Porque la organización criminal, la sola pertenencia a la organización criminal, no importa qué delito hayas cometido, ya tiene una pena de 35 años. Entonces se pone más interesante el asunto. Y esta es una organización criminal para acosar a personas particulares e instituciones privadas.
de verdad, de ultraderecha. Mañana podrían ser de ultraizquierda. ¿Qué pasaría si estos grupetes con parlantes, megáfonos, alaridos, fueran de ultraizquierda y fueran a la casa de, no sé, el presidente con FIEP? Como que la justicia actuaría un poquito más rápido, ¿no? Digo yo, digo yo. Pero claro, como es acoso a periodistas, entonces ahí no pasa nada, aun cuando tenemos la protección extraordinaria que nos da la Constitución por libertad de expresión. Así estamos esta mañana. Vamos a ver qué pasa con eso. De repente se archiva en el camino. Digamos, Muñico cuenta con buenos abogados, ¿ah? Sí. Defensas legales bien interesantes, que no son baratas, ¿ah? No es barato tener un bus parado en la esquina de mi casa, loncherita, ¿no? Carteles, megáfonos, parlantes, un camión de basura. Eso cuesta, ¿no? Alguien lo paga. Así estamos. Muy bien, Abel, vamos a la pausa. Hemos hecho un panorama de la política mañanera que no varía mucho, la verdad. Es lo mismo que les venimos explicando hace semanas. Pero donde sí hay variaciones y cada vez peores es en la epidemia del dengue. Las cifras todos los días escalan. La semana epidemiológica, ustedes entran a ver las cifras del Ministerio de Salud y simplemente no lo pueden creer. Estamos triplicando el brote del 2017, que fue un brote muy grande. A estas alturas no terminó ni el año. Y el número de muertos está llegando ya casi a los 200. Ayer estábamos en 191. Personas que no tenían por qué fallecer. Eso es lo más grave de todo. Porque si bien no hay una cura para el dengue, el tratamiento hospitalario para los casos graves ofrece una oportunidad de vivir. Y lamentablemente los hospitales están colapsados. El foco del colapso es Piura. Otras regiones que tienen dengue endémico están manejando las cosas bastante mejor. Sobre esto vamos a hablar con el doctor Ugarte, miembro de la comisión de especialistas que fue defenestrado anteayer. Y la razón que dio la señora ministra es que ya dieron todas sus observaciones, ¿ah? Ya está, en 15 días nos contaron todo lo que hay que hacer, que se vayan. Aunque usted no lo crea. Ayer, además, por si acaso, hemos estado mucho revisando los doctorados de la ministra de Salud y hay algunas cosas bien extrañas, ¿no? Miren, normalmente, depende del programa, como dicen, ¿no? Pero un doctorado demora 4 años. Un doctorado demora 4 años. Son 3 de los cuales, o 4 de los cuales vas a llevar cursos. Y normalmente la gente que lo hace a tiempo completo se toma 1 año para escribir la tesis doctoral. Entonces, a tiempo completo, estás hablando de un estudiante de doctorado a tiempo completo que puede tener un trabajo académico, ¿no es cierto?, de enseñanza probablemente. Se demora de 4 a 5 años. Si lo haces a medio tiempo, no, te vas a demorar 7, 8 años. Sobre todo por escribir la tesis, que es lo más complicado. Pues la señora ministra de Salud tiene 2 doctorados. Y no es una persona muy mayor, ¿no? Uno en San Marcos y otro en la César Vallejo. Pero entre un doctorado y el otro doctorado median solo 2 años. Y si uno ve los temas de doctorado, son técnicas aplicadas a un hospital en concreto. Eso es un doctorado. ¿Bueno? Ahí viene el problema, pues, del credencialismo, ¿no? El título puede dejar de significar algo. Pero yo traigo el tema a colación porque ella lo ha puesto sobre la mesa. Ella es la que salió a decir, yo tengo 2 doctorados, 2 maestrías, 16 diplomados. Ya, ok. Ha estudiado mucho. Pero esto el doctorado en 2 años en la César Vallejo. Hay alguien importante, ¿no? Que tenía una maestría en la César Vallejo. Era el presidente Castillo, ¿no? Vamos a la pausa y regresamos con Óscar Ugarte. Rosa María, vamos a la pausa agradeciendo a Palestra Editores que bajo la dirección del reconocido profesor penalista Jesús María Silva Sánchez de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona
Palestra International Center for Legal Study presenta el curso internacional Actividad Empresarial y Derecho Penal del 10 al 21 de julio en el campus de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Acceda a las últimas vacantes llamando al teléfono 994 820148 o ingrese a nuestra página institutopalestra.com. Pausa y retornamos. Y vamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Rosa María ya se encuentra con nuestro invitado, el doctor Óscar Ugarte, ex ministro de Salud. Rosa María, adelante. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Óscar Ugarte por estar con nosotros. Como ustedes saben, él ha sido miembro no solamente ministro de Salud, sino que en los últimos días, miembro de una comisión de expertos que se convocó el pasado 15 de mayo para aportar sus conocimientos en la lucha contra el dengue, una epidemia que está fuera de control en este momento, por lo menos en Piura. Y el doctor Ugarte y otros profesionales se enteraron, por lo menos eso dicen la mayoría, por el peruano, que ya no eran miembros de la comisión de expertos anteayer. Doctor, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos primero este último incidente, que puede ser menor, pero que grafica bien qué está pasando en el Ministerio de Salud. ¿Usted se enteró por el peruano que lo habían sacado de la invitación anterior? No, Rosa María, ahí debo hacer una corrección. No, no ha sido así. Nos notificaron anteriormente de que había esta decisión. Yo lo he expresado también públicamente y se lo he dicho a la señora ministra que me parecía que no debía desactivarse esa comisión porque el argumento de que se pasaba a otra forma de relación con las regiones a través de estos comisionados de alto nivel, como por ejemplo se designó efectivamente la semana anterior al doctor Percy Minaya, que presidía la comisión de expertos, se le designó como alto comisionado en Piura. Lo que me parece bien, porque es una presencia en el terreno, hacer seguimiento, que se ejecuten las políticas, que se gasten los recursos que se está transfiriendo. Pero una cosa no se pone a la otra. Claro. Y el trabajo de la comisión había avanzado en tres ejes muy importantes, que son las recomendaciones que se han venido dando y que se está formalizando ya en el documento final, que tiene que ver con el control vectorial, que es fundamental para combatir la epidemia, y debemos decir, porque la comisión lo comprobó, que no es que haya un problema de ahorita, sino así como se bajó la guardia durante la pandemia en las vacunaciones normales de los niños, y ahora se está recuperando ese espacio perdido, igual ha pasado con el control vectorial. Entonces, no se ha hecho en los últimos 2 años, o se ha hecho muy poco, y no se pudo advertir que ya se estaba difundiendo, diseminando el Aedes aegypti, ¿no es cierto? Entonces, cuando viene la epidemia ya la cosa desencadenó. Claro, y el problema es que con las lluvias que hay en marzo, finales de marzo, se multiplica el vector. El agua se queda estancada. Así es. ¿no? Y las zonas más calientes, digamos, que son el norte del país, es donde se propaga muchísimo más el mosquito. Así es. Pero yo lo escuchaba ayer señalando algo que me pareció muy interesante. Iquitos, que es endémico, ¿no es cierto? Dengue endémico, dice siempre, no tiene la explosión que está teniendo Piura. No. Y habría que averiguar por qué. Bueno, eso es parte de lo que se ha comprobado, pues, porque ahí sí han estado haciendo control vectorial, que es una política permanente, pero en algunos sitios se ha hecho, en otros no. Y además, los casos que se iban presentando han sido detectados a tiempo y los casos más complicados han sido tratados y por lo tanto la mortalidad es menor. ¿Por qué? Porque hay personal calificado.
Es decir, porque sí ha venido funcionando lo que es un requisito indispensable, que haya conducción regional, ¿ya? No basta la conducción nacional, sino eso tiene que aplicarse en cada Claro. región. Ahora, la ministra le echó la culpa a la región y luego está nombrando un comisionado. Entonces ya no se entiende si le está echando la culpa a la región o lo va a hacer el gobierno central. A ver, no, el comisionado no reemplaza a las autoridades regionales, eso es Lógico. imposible. La función que cumple es un veedor, digamos, ¿no? Y es alguien que asesora, o sea, va a apoyar, a ayudar, pero a la vez a supervisar que se cumpla. Entonces, en esta línea de prevención a través del control de Aedes aegypti, es cierto lo que dice la señora ministra, porque eso es fácilmente demostrable, que en febrero, cuando se declara la emergencia por dengue, se transfirió 16 millones de soles a las regiones. Estos 16 millones recién están terminando de ser ejecutados, esa es parte de la verdad. Y hace 2 o 3 semanas, un nuevo decreto supremo ha otorgado 35 millones, que también han sido distribuidos. Entonces, lo que dice la ministra, eso es absolutamente cierto. Entonces, Claro. algunas regiones están funcionando mejor que otras, y eso A es... ver, para que se entienda bien, ¿qué tan grave es esta emergencia hoy? A ver, con cifras. Es, en cifras, la epidemia más grande que ha tenido el país en la historia, diría yo. La de dengue, ¿no? Me refiero a la de dengue. Porque, haciendo un resumen rápido, digamos, una primera gran epidemia en los últimos 30 años, porque ha habido otras anteriormente, pero luego eso se aquietó. Pero ya en el, digamos, de los 2000 en adelante, el 2010 fue una epidemia importante hasta ese momento. Loreto, Costa Norte, 35.000 casos. Hasta el momento era lo más grande que se había tenido, pero eso se logró controlar después de un periodo. Bajó la incidencia de dengue y con el niño costero en 2017, por las razones que tú has expuesto bien, las lluvias, crece la población de insectos y se expande. ¿Cuántos casos ha habido en esta epidemia en 2017 con el niño costero? 68.000. O sea, se duplicó lo del 2010. Bueno, ahí luego bajó, como son las epidemias. Y ahora con el ciclón Yaku y con el nuevo niño costero, se ha expandido mucho más. Si a eso le añadimos que en esos últimos 2 años no ha habido el control vectorial, tenemos el resultado y ahora tenemos 130.000 casos, que es el doble de lo que fue en el 2017, ¿cierto? Pero el doble que no tiene bajada, o sea, no estamos viendo la curva aplanarse. A ver, ahí hay que ser, digamos, hay que relativizar eso, porque si vemos cifras totales, es cierto, digamos, el día 2 de este mes, o sea, el viernes, había 121.000 casos. El día 6, o sea, de ayer, había 129.000. Ayer había 132.000 en la suma global. Es obvio que está creciendo, pero Loreto y la selva está bajando. Ya. Y otras regiones también están bajando. Pero además hay un indicador importante que es el de hospitalizados. Entonces, el día viernes había 1.333 hospitalizados a nivel nacional. Eso subió anteayer a 1.384 y ayer ha bajado. Está en 1.356. ¿Qué quiere decir ese dato que puede parecer insignificante? Es que se está tratando mejor. Doctor, discúlpeme que se lo diga de una manera tan descarnada, es que la gente está falleciendo también. Bueno, pero el fallecimiento en cifras no explica la reducción de hospitalizados, ¿no? Porque aquí se habla la suma de hospitalizados, no los que están, es el acumulado de hospitalizados, ¿no es cierto? Entonces, eso incluye a los que han fallecido. Pero no, a lo que voy es que como toda epidemia está en movimiento.
No, claro. Ese movimiento tiene explicaciones regionales, aunque la suma global se mantenga, Ahora, pero ahora, depende como mucho usted de lo señala, que se está haciendo ahora, porque claro, si, si vamos a ir al tratamiento y a la hospitalización, pero primero quería ir al control vectorial, que es algo correcto, en lo que la población tiene que participar. Y sin no duda, se invita pues mucho a la población a participar, que es y además con poblaciones que tienen experiencia y con un servicio sanitario que también tiene experiencia. Hay mucha discusión sobre si la fumigación es lo mejor que podemos hacer, porque también hay esta historia de abatir. O sea, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Abatir o fumigar? las dos cosas. ¿Por Las qué dos razón? Porque ataca a dos elementos del mismo vector. Así es. ¿En qué sentido? La fumigación lo que hace es matar, eliminar los zancudos adultos, los que Claro. están volando y los que vienen y pican, ¿ok? Y uno puede eliminar los adultos, pero en 24 horas, si es que uno no ha eliminado los huevos y las larvas en el hacer. Entonces, lo que hay que hacer es también, cuando dice abatir es porque se usa una sustancia, se usaba hasta hace poco, ahora ya está cambiando, el abate, ¿no? Que es el agua, que es, mejor dicho, la sustancia que elimina los huevos y las larvas en el Le agua, echas, claro, le echas esa pastillita, ese polvito a en la el agua. batea. En el depósito, sean los tanques elevados que hay en las casas o los que hay en el frontis de la casa cuando no tienes el servicio de Exactamente. agua Pero fluida. la idea era echarlo. Hay tanques de agua en los techos Sí, que tienen un techo de calamina muy malo, ¿ya? exactamente. De muy Debería mala estar bien calidad, cerrado. Debería estar exactamente. bien cubierto. Y no está bien cerrado. Ahí Eso es es donde se mete la larva. Entonces la idea es que exactamente. a esos tanques subes, le echas la pastillita, matas todo. Pero hay que hacer limpieza del tanque. Y Claro. eso hay que hacerlo semanalmente. Entonces, eso Con no una lo va a hacer, escobilla. eso no, con escobilla y con detergente, eso no lo va a hacer el Ministerio de Salud, eso lo hace cada hogar. Entonces, ahí viene el problema. Si no está bien informada la población, simplemente ve el agua limpia, porque este mosquito se reproduce en agua limpia, no se reproduce en los charcos. La No, estancado, claro. es el anófeles de la malaria, pero Claro. este es otro, prefiere el agua limpia. Entonces, si la familia no está comprometida con eso, suceden dos cosas. Uno, que no limpia sus tanques y está ahí las larvas. Y lo otro, no deja entrar a los técnicos que vienen a fumigar. Acabo de perder el audio. Doctor, se perdió el audio un ratito, ahora sí. A ver, Sí. lo que decía es que hay un 30% de familias, esto es lo que han informado las autoridades, la señora viceministra de Salud muy claramente, que no permite que entren los fumigadores, porque hay temor frente a la fumigación. Entonces, pero esto es un temor infundado. Entonces, lo que está faltando ahí es comunicación, explicación, ¿no es cierto? Convencimiento a las personas. Y esto es una tarea que tiene que ser articulada con las autoridades locales, con sus Ahora, equipos, pero los que doctor pueden Ugarte, explicar mejor. Sí, yo entiendo que esto necesita una campaña de comunicación, pero estoy pensando en los tanques elevados que tenemos todos, incluidos edificios, ¿no? Y normalmente uno a la cisterna le hace una limpieza una vez al año, ¿no es cierto? Pero está bien tapada. Si está cuando está bien bien tapada tapada, no hay problema. Claro, si cuando está está bien bien tapada, no tapada hay problema. no hay problema porque no hay cómo ingrese Ok. el sacudo Entonces, entra. claro, entonces lo primero que hay que decirle a la gente es que la tapa de su tanque de agua tiene que ser hermética. Eso es lo que hay que decirle. Porque si Así no, es. la gente está imaginando ahora que todas las semanas tiene que subir al techo, vaciar el tanque, pues cuesta un No, montón de plata, ¿no? Y escobillar. Entonces, nadie lo va a hacer, pues, doctor. Semana a eso semana es, nadie lo va a hacer. claro, nos estamos refiriendo a los tanques que están abiertos, Por porque son los supuesto. tanques en las zonas donde no hay
servicio de agua domiciliaria. Exacto. Que Entonces, tiene el tanque cisterna y deposita, ¿no es cierto? Esos tienen que ser lavados. eso tiene que ser lavado. Entonces, primero, un compromiso de la población. Si la comunidad no se compromete, Es no hay fundamental. forma. Sin participación ciudadana no podemos combatir el dengue. Y esto hay que señalarlo, es tanto más grave o serio en previsión del niño global, que ya nos dijeron que se Eso, viene no, en lo los que próximos viene, meses. ya vamos ahí, va a ser mucho peor, pero, digamos, la población se compromete, digamos, supongamos que logramos que la población se comprometa con esto. Pero luego tenemos que el mosquito pues le pica al enfermo y después le pica al sano. Y tenemos en este momento, con esa cantidad de enfermos, incluso los que no son sintomáticos, también le pican a ellos y transmiten al otro. Entonces, con esa cantidad de casos que hay en este momento, es muy probable que el mosquito siga picando todavía durante mucho tiempo. ¿Qué haces con el paciente que realmente pasa una fase crítica? O sea, después de la fiebre y del dolor de huesos, comienzas a sangrar, ¿no? Te sale sangre por la nariz. ¿Qué hacer con ese paciente? A ver, permíteme una precisión respecto a la primera gran estrategia, que es eliminar el vector, ¿no es cierto? Y ahí hay las dos cosas que se tienen que complementar, es fumigación y abatizar, es decir, eliminar... Ahora, ¿el Estado te tiene que dar el polvito o lo compra cualquiera en una farmacia? No, eso lo provee el Estado, eso lo provee el Estado. Así como la fumigación, esos son los gastos de salud pública que el Estado tiene que hacer, está obligado a hacer para toda la población, independientemente si tiene seguro o no seguro, etcétera, etcétera. Así es. Esa es responsabilidad del Estado. Pero ahí hay, y los expertos de la OPS que han venido la semana anterior y han estado en el estado de Piura y demás, nos dicen la fumigación no tiene el mismo efecto en cualquier hora del día. Ya. ¿Por qué? Porque los zancudos, como todos los seres vivientes, se alimentan pues en determinados horarios. Y ellos salen a alimentarse, es decir, a picar a las personas porque son hematófagos, o sea, se alimentan de la sangre. Y eso lo hacen en las primeras horas del día, o sea, de 5 de la mañana y 8 de la mañana, y al final del día, entre 5 de la tarde y 8 de la noche. Entonces, las mejores horas para fumigar son esos horarios. Pero claro, es bien difícil que una familia a las 5 de la mañana abra sus puertas para que entre a fumigar, ¿no es cierto? Bueno, pero es su vida. Es un trabajo de persuasión. Lo que voy es que no es irracional la objeción que las familias pueden poner, ¿no es cierto? A la fumigación hay temores naturales, digamos. Pero eso hay que convencer, pero lo quería señalar porque es parte de esa estrategia. La segunda que estás mencionando, que es el tratamiento, ahí también la Comisión ha hecho recomendaciones en dos frentes. Uno es diagnóstico temprano, porque si se diagnostica temprano, se puede tratar y evitar que pase a mayores, digamos. Más del 90% de los casos son sencillos. Claro. Es fiebre, dolores, los dolores pueden ser muy fuertes, le dicen robueso, ¿no? Pero después de unos días pasa. El problema es en aquellos en los que puede presentarse complicación, entonces hay que detectar los síntomas de alarma temprano. ¿Cuáles son esos? Dolor abdominal intenso, hemorragias que pueden ser no muy grandes, en las encías, la nariz, etcétera, y peor si se produce el shock, ya. Esos son signos de hospitalización y tratamiento de urgencia, ¿no? Lo que está pasando y la mortalidad lamentablemente se presenta cuando eso llega tarde, es decir, cuando no se ha detectado a tiempo y por lo tanto llegan en 24 horas, ya fallecen en el hospital, donde ya era muy difícil resolver. Entonces, ese elemento es fundamental. Ahora, no hay tratamiento, doctor, porque el tratamiento del dengue es el tratamiento de cualquier virus, o sea, paracetamol, abundante agua, reposo. Así es. No hay más. Entonces te mandan a la cama justamente para que no te muevas, para que no provoques hemorragias, ¿no es cierto? Mucho líquido, paracetamol para bajar la fiebre, dúchate para bajar la fiebre, para que estés más cómodo, nada más.
Así es. Y te van a doler los huesos horribles, pero bueno. Y además mucho dolor de cabeza detrás de los ojos también. Muy bien. Ahora, resulta que de repente me está saliendo sangre por la nariz. Al hospital. Al hospital. En ¿Qué me esos van a casos, poner? ¿Pero qué me van a poner en el hospital? no, lo primero es suero, es decir, lo que está pasando en estos casos, y hay que entender por qué las hemorragias, es porque los vasos sanguíneos pierden su elasticidad y esta facultad de contener la sangre que está dentro. Entonces se extravasa el líquido de la sangre y entonces puede no haber gran hemorragia hacia afuera, pero adentro está perdiendo líquido hacia los tejidos. Y eso es lo que produce shock. Entonces tiene que ser rehidratado a chorro, ¿no? Ahora, en casa, entonces una recomendación es darle suero al que tiene síntomas, digamos, y está en cama. Mejor es darle suero oral desde el principio. Es decir, la rehidratación oral es un elemento importante, ¿Ya? porque además con la fiebre la gente tiene sed. Entonces, Lógico, no, no. Ahora, hay que doctor, dar. nos decía gente de Piura que han estado tomando agua de coco porque no había suero en las farmacias. Claro, pero ahí no es por el coco, es por es decir, el líquido, ¿no es cierto? No, no, yo lo sé, pero digamos, no puede ser que tú no puedas tener suero en las farmacias. Es una barbaridad. Bueno, eso es parte de la gestión ya más local y regional, porque recursos, soy testigo de que se ha transferido desde los No, ya sé, últimos. pero un suero, pues, doctor, es como que lo básico, ¿no? O sea, ¿quién no compra un suero cuando tiene un niño con diarrea? Pues, todas las A mamás. eso voy. No, no tendría que faltar, esos son elementos, así como no tendría por qué faltar el paracetamol, digamos. Así es, cuando uno Son tiene hijos pequeños medicamentos. en verano, yo acá siempre tengo una botella de suero y siempre tengo paracetamol, porque tengo hijos chicos, entonces es algo que uno siempre tiene. ¿Ya? No puede ser que en las farmacias no haya suero. Claro, ahora el problema más crítico, porque eso además se resuelve fácilmente, se envía, no falta en el país, ¿no es cierto? Claro. No, Este, los problemas más críticos es si es que no tenemos camas suficientes y si es que ahí no hay voy. el Ahora, personal suficiente. si yo mantengo a mi enfermo, estoy cuidando a un enfermo, con su mosquitero para que no contagie al resto de la familia, ¿no? Y con su paracetamol, mucho líquido, le doy suero todos los días, probablemente en 5 días ya ha pasado lo peor, ¿verdad? Sí. El Ya, ciclo, el ciclo total, efectivamente, 10. son, digamos, 3 a 4 días de fiebre, luego los críticos son 2 a 3 días, no es más, donde pueden presentarse estas complicaciones y luego viene la recuperación. En total es 9 a 10 días, Claro, pero efectivamente. digamos, he llegado al día 5 y no ha hecho la fase crítica y en las 48 horas siguientes está bien, guardando reposo, ¿ah? Ojo, la gente no puede salir a hacer actividades porque ahí es donde te pierdes, ¿ya? Así es, Entonces, porque hay gente que le baja la fiebre y dice, me siento bien, me voy a la calle. No, tiene que guardar reposo, así es. entonces, y con bastante líquido, pasa las 48 horas y está bien. Ahora, de repente yo, por el mayor cuidado que he tenido, igual, hidratado y todo, lo llevo al hospital. Entonces, al hospital, porque tiene una hemorragia, lo hidratan, lo hidratan, lo hidratan. ¿Qué Así más es. pueden hacer por él? Bueno, en los casos extremos es el tratamiento en UCI, digamos, cuando requiere ya oxígeno, porque se están presentando otras complicaciones de tipo respiratorio, lo que pueda. Entonces, tener camas y sobre todo camas UCI habilitadas es lo que aprendimos con la pandemia. Se habilitaron camas, lamentablemente por razones presupuestales el año pasado se recortó los presupuestos Pero para es mantenimiento. absurdo, el Perú Es tenía un absurdo. déficit. El Perú tenía un déficit de camas UCI. Así es, eso es lo que hemos dicho entonces, que debía mantenerse, ¿no es cierto? Entonces, lo que ahora se está haciendo es habilitar nuevamente esos hospitales transitorios, que no es complicado hacerlo, toma unos días sin duda, pero se está haciendo. Y lo que hay que decir también es que esta falta de camas no es nacional, ¿no? Está siendo, en Piura ha sido crítico, es crítico y hay que apuntar. Pero no necesariamente, por ejemplo, después de Piura, que tiene más o menos 35.000 casos, es la
la cuarta parte de los casos está en Piura, ¿no? Ah, Piura. La siguiente ciudad o provincia con más casos, que está en 14.000, 15.000, es Lima. Claro, pero Lima no tiene problema por la cantidad de camas que tiene. Exactamente, entonces la carencia de camas no es general, está concentrado ahí donde hay más demanda y la capacidad. Pero doctor, entonces mayor razón para manejarlo bien. O sea, si es un problema acotado, entonces mayor razón para poder transferir, como usted dice, las camas y el personal, porque además no solamente la cama viene con un personal. Ahora, Así es. a este paciente crítico se le entuba en UCI. Depende. La intubación es cuando hay un problema respiratorio y la Exacto. persona no puede respirar por su propia voluntad, digamos, sus pulmones no se expanden. No, los el diafragma no músculos se mueve. Así es. Entonces, la intubación es para conectarlo a un respirador artificial que hace las Claro, veces de pulmón. Entonces, no necesariamente. No necesariamente se necesita un respirador. No ¿Ok? necesariamente. En determinados casos sí. Ahora, esta es una persona que se le hidrata brutalmente. ¿Qué más se le da? Lo que pasa es que las complicaciones pueden ser diversas, ¿no? Porque ahí pueden venir infecciones sobreagregadas, entonces hay que dar tratamiento antibiótico. No para matar al virus, que ya sabemos que el antibiótico no lo mata. A los otros, a las complicaciones. Ok. Exactamente. Entonces ahí ya se abre un abanico de que los emergenciólogos o uciólogos, le dicen a los que trabajan en UCI, saben perfectamente todas las Intensivistas, me explicaron alguna vez. Intensivistas. Así es, intensivistas. ¿Ya? Son los especialistas y ellos manejan bien, ¿no? Cualquier complicación. Pero lo importante es no llegar pues a ese nivel. Ahora, ¿no? la tasa de mortalidad que estamos observando hoy es más alta que en otros episodios, digamos, epidémicos de dengue. En general es baja, No, felizmente. sí, Cuando, pero en cuando, comparación con... bueno, en número, por ser, digamos, una epidemia mayor, el número es mayor, pero la forma de medir, justamente para relativizar eso, es de tantas personas enfermadas, cuántas han fallecido. Ese indicador no es el de mortalidad, sino se llama letalidad. Exactamente. Ese indicador, felizmente, es bajo. Si comparamos con el número de Pero no personas. ha crecido en esta epidemia. No, Okay. se mantiene. Se mantiene en el mismo nivel. Porque, claro, Exacto. lo que sería una llamada de alerta es que se disparara la letalidad, porque ahí felizmente no es así. Felizmente no es así. Y en algunos sitios donde se esperaba que podía ser más complicado, como el caso de Loreto, es mínima. Es mínima. Y eso es positivo, digamos. Claro, probablemente porque Loreto ya tiene una experiencia de años, ¿no? En la fumigación y el abatimiento, o sea, por años. Una de las cosas que se está haciendo a través de la Escuela Nacional de Salud Pública es justamente que el conocimiento de los expertos con experiencia en las regiones se difunda. Claro. Entonces, se han varias, por lo menos 10 a 12 teleconferencias de los expertos con presencia de 900, 1000 y más participantes profesionales de diversas partes del país. Y además, estos expertos que tienen controlada la situación en sus regiones siendo llevados para entrenar, digamos, al personal. Claro, porque al final tienes que entrenar a médicos y a enfermeras, a mucho personal, además auxiliar, que puede manejar perfectamente pacientes, ¿no? ¿Perdón? En el terreno, digo, el entrenamiento de campo. Claro. Que es ahí donde la gente aprende más y por lo tanto tiene mayor capacidad de respuesta. Ahora, un aspecto a tomar en cuenta para el caso de Piura, que no es coyuntural, es estructural, es el siguiente. Cuando decimos falta personal, ahí hay que hacer una comparación en relación a la población. Entonces, hay un indicador para países como los nuestros,
latinoamericanos, digamos, que deberíamos tener 45 profesionales de salud por cada 10.000 habitantes. Ok. Médicos, enfermeras, 45 es un indicador. El Perú, lamentablemente, está por debajo, como promedio. Por ejemplo, antes de la pandemia estábamos en 35, o sea, bien por debajo. Pero comparando dentro del país, las regiones, hay algunas regiones que están pues en el promedio ideal, que puede ser Lima, Callao, Moquegua, Tacna, y punto. Todo lo demás está por debajo. ¿Qué pasaba con Piura? Es el último en la lista, en la densidad profesional, se llama así ese indicador, porque si el ideal era 45, el promedio nacional es 35, Piura está en 21. ¡Ay, Dios! Y cuando decimos Piura, toda la región, pero igual se concentra más en las ciudades que en el resto. Entonces, un problema que es estructural, pero que nos compromete como país, porque debemos darle más recursos a Piura, de recursos humanos, me refiero, y eso implica desde el corto plazo la mayor plaza, por ejemplo, de serums. Y nos daba el doctor Ugarte un dato muy importante, esta densidad de servidores médicos, enfermeras, técnicos, etcétera, que es tan baja en Piura y que, bueno, en circunstancias como esta se manifiesta de una manera terrible, ¿no? Así. Ahora bien, yo recuerdo también durante la pandemia, doctor, que el Ministerio de Salud mandaba brigadas, ¿no es cierto? Había voluntarios que se trasladaban por zonas del país para atender casos. En este caso se puede hacer una transferencia. Se está haciendo. Sí, porque es, digamos, no es la primera epidemia, ¿no es cierto? Entonces ya hay un entrenamiento y se desplazan, empezando por fumigadores. Claro. Se ha reforzado la presencia de decenas de fumigadores de otros lados, se ha enviado a Piura. Pero también médicos que puedan, como decía, que tienen experiencia en otras regiones, se los ha desplazado, o por lo menos ahora la telemedicina es una gran ventaja. No, y abrir hospitales de campaña que se van a tener que quedar, y ahí viene la siguiente pregunta, por lo menos un año. O sea, en este momento tenemos un aviso ya de niño global. Este aviso de niño global dice que 1% puede ser posibilidad de que sea catastrófico, pero 77% que va a ser por lo menos moderado, de débil a moderado. Entonces, va a haber un niño, no hay discusión. O sea, usted y yo estamos así en manguita de camisa, no nos ponemos una chompa, porque en este momento en Lima no hay necesidad de usar nada de invierno, estamos en junio. O sea, la naturaleza nos dice claramente lo que va a pasar. ¿Qué se puede hacer del Ministerio de Salud? Mantenerlo todo. Lo mínimo. Así es. Hoy día entiendo que ha salido la norma que declara en emergencia en función del niño global en gran parte del país, por lo menos de las regiones más posiblemente afectadas. Entonces, eso tiene que ir con un plan que también en sus rasgos generales ya es conocido de salud, qué cosa es lo que hay que hacer, dónde hay que fortalecer, qué cosas se tiene que prevenir. Pero ahí hay medidas de corto plazo, como las que se pueden tomar en estas situaciones de emergencia, para la previsión, empezando para que no se afecten las estructuras de hospitales, si es que están en zonas críticas, las defensas naturales frente a las lluvias, frente a los desbordes de los ríos, etcétera. Pero el otro es el de los recursos humanos, o sea, la capacidad de acción que tienen los establecimientos. Entonces, claro, tenemos tiempo, dentro de los cortos plazos que se dan, para fortalecer las regiones que tienen mayor debilidad. En recursos humanos, sin duda. Y eso tiene que ir justamente de la mano con decisiones a nivel de gobierno. Y yo entiendo que eso se va a dar también con nuevos apoyos presupuestales. Porque claro. Todo esto es plata. La de emergencia tiene que ir con su pan bajo el brazo, ¿no es cierto? No, además tiene, o sea, a ver, si faltan camas UCI y el Perú compró para la pandemia del COVID-19 una cantidad
Entonces, llegamos a comprar 3.500 camas UCI. Bueno, entonces tienes que derivarlas a los lugares donde el niño va a atacar con más fuerza. Y esos son básicamente el norte del Perú. Si ya lo Sí, sabemos, así es. ¿no? Entonces, efectivamente, pero sobre eso hay planes de contingencia, ¿no? Que hay Claro. tiempo para implementar. Los recursos financieros son fundamentales. Digamos, las autoridades han anunciado que hay espacio fiscal para Pero para esta eso sí. todavía es obvio, ¿no es cierto? Así como en el caso de la pandemia, unos meses antes se decía, no, no hay dinero para mayor presupuesto para el MINSA. Cuando vino la pandemia, se tuvo que sacar de donde sea, ¿no es cierto? No, además, perdóneme, el pueblo peruano 50%. está viendo un espectáculo de gasto en el Congreso de la República que francamente, o sea, si se gastan los millones de los millones en irse de viaje y estamos discutiendo 2 o 3 millones más para la fumigación del dengue, por el Es amor de obvio, Dios, o sea, tampoco es es prioridad del obvio asunto. que hay que abastecer de recursos financieros sobre todo. Ahora, la fumigación tiene que ser semanal. Eso es lo que me dicen a mí, porque o sea, solamente estás atacando al adulto. El abatimiento también semanal. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que la epidemia baja. Sin duda. No solo, sino el niño global nos Ah, marca no. lo que puede ser un incremento, ¿no? Una nueva ola. Entonces, hay que pensar en el mediano y largo plazo, no solo lo Ahora, que doctor, estamos haciendo pensando en el ahorita. largo plazo, hay algunos países que están introduciendo mosquitos genéticamente modificados. La que pica es la zancuda hembra, ¿no es Sí, cierto? Entonces se modifica genéticamente, entonces tienes una mayoría de machos y una minoría de hembras, y de esa manera se reproduce no naturalmente, pero se modifica. El experimento se ha hecho en Florida con éxito, porque esto lo compartimos con muchos países de América. ¿Qué posibilidades hay de hacer eso? sin duda, el control biológico es uno de los elementos que se viene desarrollando, pero de estas experiencias piloto a su masificación hay un paso un paso grande, porque es como cuando uno prueba, digamos, un determinado medicamento, ya se demuestra que es efectivo, pero ahora es la producción industrial de eso para que pueda atenderse requiere una inversión grande, una tecnología, etcétera. Esos son los problemas que los países con menor desarrollo tecnológico afrontamos permanentemente. Sin duda, es una ruta, es un camino que hay que mantener y hacer y desarrollar capacidades que sin duda va a tomar más tiempo, pero es parte de lo que hay que hacer, ¿no? Así es. Desarrollar esas capacidades tecnológicas. Y el otro es la vacuna. Yo siempre me confundo, que se la deben poner los que no han tenido o los que sí han tenido. A ver, esa era una discusión con la vacuna de Sanofi Pasteur, porque había el riesgo que si se aplicaba a las personas que hubiesen tenido ya la enfermedad, esta aparecía como una segunda ataque y presentaba cuadros serios, como Ya. hemorrágicos y demás. Hay que tener presente para entender el efecto de esta vacuna, es que el dengue, hay 4 virus diferentes, o sea, genotipos del virus del Claro, dengue. Y se llaman así 1, 2, 3 y 4. 4. Entonces, cuando uno tiene, la ataca, digamos, el tipo 1, uno genera, pero solo contra ese genotipo. Pero si le ataca el 2 le vuelve a dar la enfermedad. Si le ataca el 3 le Claro, vuelve a dar la enfermedad. Bueno, la vacuna tiene la virtud de cubrir con todos. los Esta, 4. claro. Pero la nueva vacuna que ha salido, que es del laboratorio japonés Takeda, parece ser mucho más efectiva. Y por lo menos la comisión de expertos participó en una presentación por parte de los técnicos del laboratorio Takeda ante el Ministerio de Salud, donde muestran una eficacia de más del 80%, lo que es bastante alto, con mínimo de efectos secundarios Ok. y con una duración muy grande. Se ha probado hasta 5 años y el efecto se mantiene. O sea, es una buena vacuna.
Ya está aprobada. La FDA ya la aprobó. Ah, ok. La FDA ya está aprobado. Entonces, está perfectamente para comercializar, pero ahí hay, digamos, un paso que escapa al gobierno peruano y a todos los gobiernos, y es que el laboratorio ha decidido comercializar a los países a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud. Ok. Que es una buena forma, que es como compramos normalmente las vacunas, con excepción de lo del COVID, ¿no? Por las razones Así es. que tenemos, pero que permite abaratar, porque se compra masivamente, abaratar, pero ese trámite demora 2 a 3 meses, nos han informado. Bueno, pero hay que hacerlo, empecemos a hacerlo. ¿No? Entonces, pero es un trámite que está entre la empresa, pero ese está en curso. Entonces, no es para ahorita, pero sí es para los próximos meses que se avecina un... Ok, ¿y a quién se tendría que vacunar? ¿Qué población es la que hay que vacunar? Bueno, eso es parte de lo que está siendo estudiado como estrategia de vacunación, ¿no es cierto? Claro. Porque de entradita, las poblaciones más vulnerables, como siempre, son niños y adultos mayores. Claro. Y personas que tienen comorbilidades, ¿no? Que son las que han fallecido, hay que decirlo, que son las que han fallecido. Y ya conocemos por la experiencia qué son estos conceptos, digamos, todavía la ciudadanía sabe lo que es una comorbilidad, sabe que el adulto mayor y el niño en estos casos es más vulnerable. Entonces, probablemente, aunque eso es un problema, una normatividad técnica que tiene que ser aprobada por el ministerio, estos sean los grupos prioritarios a vacunar. O sea, no necesariamente todos. Además, en las regiones más vulnerables, digamos. Claro, o sea, vas a los colegios de Piura y vacunas pues a todo primaria, ¿no? Para empezar. Exactamente. Entonces, eso requiere una estrategia que el Ministerio con seguridad va a aprobar en su momento, y esa es, digamos, la tercera gran estrategia, porque dijimos el control vectorial, dijimos los tratamientos, la tercera es la vacunación. Entonces, creo que hacia el futuro esa va a ser... Y como siempre hay que explicarle a la gente que la vacunación no impide que te dé la enfermedad, lo que te impide es que te mate. Esa es la explicación. Una y otra vez. Que es el objetivo principal, ¿no? O que te dé, pero atenuado, ¿no es cierto? Claro. Que no son las fiebres altas, con todos los dolores, sino una cosa pequeña, como una gripe, y está. Ese es el efecto principal que las vacunas deben producir, y efectivamente salvar vidas y que no tengamos estas olas epidémicas que periódicamente tenemos. Claro, y además, como usted dice, la pena es que se ha abandonado una política, ¿no es cierto?, de fumigación y abatimiento que Piura debe tener siempre, igual que la tiene Iquitos. Que ahora se está recuperando, yo creo que eso es parte de la gestión que la señora ministra está impulsando, y hay que mantener. Eso no tiene color político, ¿no es cierto? Eso tiene que hacer sí o sí, con cualquier gestión y en cualquier momento. Ahora que se está impulsando en buena hora, y hay que mantenerla, y ojalá que más adelante no digan, bueno, como ya pasó, entonces ahora se recorta. Claro. Ahora, doctor, Lima es el segundo lugar de más casos, sí, pero Lima tiene pues 10 millones de habitantes, ¿no? Entonces, sí, proporcionalmente por población, la incidencia es mínima. Pero de todas maneras las recomendaciones son válidas, porque primero la temperatura sigue siendo alta, todo el invierno va a ser una temperatura 2 o 3 grados más alta que lo habitual. Eso favorece al mosquito, las temperaturas altas lo hacen vivir, florecer, y porque también tenemos una gran parte de la población que no tiene agua y desagüe, y que tiene, lamentablemente, tanques expuestos sin tapa. Entonces, las municipalidades tienen que hacer campaña contra el dengue también, en todo Lima. Esa es una tarea fundamental. Ahí la Municipalidad Metropolitana de Lima y las municipalidades distritales tienen un enorme reto, que tampoco es nuevo, porque ya en años anteriores... Se han hecho cuantas campañas contra el dengue, pero en televisión es abierta. Así es. Entonces, claro, la variante es que son nuevas autoridades, que no tienen la experiencia anterior. Hay la necesidad de que el ministerio informe, capacite al personal de las municipalidades, que haya este trabajo articulado entre personal del ministerio y personal de las municipalidades,
municipalidades, porque efectivamente no hay distrito en Lima que no tenga Aedes aegypti, o sea, que no esté el vector, el insecto, no hay, se ha expandido. Y lo que hay que hacer es reducir eso a su mínima expresión y de lo posible desaparecer, ¿no es cierto? Ahora, los casos graves de dengue que se conocían en Lima eran casos importados, es decir, alguien que venía de otra región. Ahora ya cambió eso. Son autóctonos, o sea, son propios de acá. ¿Por qué? Porque el Aedes se ha expandido, y esta bajada de guardia en los últimos años ha hecho que esté ahí latente. Claro, eran insectos que no estaban contaminados por el virus. Ah, Pero cuando llegan casos importados de otras zonas, los Aedes lo pican y ahí empieza la reproducción. Entonces, ahora ya son casos auténticos. Ya tenemos el Aedes infectado que estás viviendo y que se ahora, reproduce. este insecto, hay que decir, es un insecto de zonas desérticas y tropicales. No es altoandino, o sea, no ataca en las zonas altas de los Andes. En los valles. Por eso, tienes que bajar. Exactamente. En los valles interandinos, sí, ahí también Sí, ahí también hay Aedes. Muy pero bien, entonces, es más de las zonas tropicales, por supuesto. entonces, a la gente que nos pregunta qué podemos hacer, bueno, en casa pueden hacer un montón de cosas, ya las han escuchado. Básicamente limpieza y inteligencia, ¿no es cierto? Para decir, a ver, este tanque que tenemos con agua, ¿cómo lo vamos a tapar? Si lo tapas con una calamina, es un desastre, porque por ahí se mete la Aedes. Claro, ¿Verdad? es tapar del polvo, pero no impide la Exactamente. entrada de los mosquitos. Claro, tienes que tapar herméticamente. Hay personas que también ponen, por ejemplo, un plástico grande y lo amarran con una soga. Puede ser, ¿ya? Mientras no se rompa el plástico. Claro, que no se rompa el plástico. Tienes que subir al techo a que tu plástico, que lo quema el sol, no tenga huequito, pues, porque por ahí se mete el bicho. Mejor es una tapa de cemento, ¿ya? Es lo más práctico, ¿ya? Pero no tienes pata. Ahora, los famosos Rotoplas, estos así, tienen su propia tapa hermética. A veces pasa que la tapa se raja o tiene un huequito. Hay que ¿ya? vigilar. Sí, no, esas tapas, miren, yo les cuento así personalmente acá, una vez se rompió la tapa, una esquinita de la tapa, y el agua sabía bien raro en la casa. Qué raro sabe Se treparon al techo y una paloma se había metido a tomar agua y se había muerto dentro del tanque de agua. Entonces, señores y señoras, tuvimos que botar hasta el arroz, porque ¡ah! ¡Qué asco! ¿ya? Pero de verdad, a esos tanques de agua... Era una agua apalomada, no arracimada. Apalomada, pues. No arracimada. Huele raro el agua, una paloma muerta dentro del tanque. Entonces, los bichos, los pajaritos, las ratas, todos toman agua. Entonces, si no le pones buena tapa a tu tanque, y todos tenemos tanque porque vivimos en una zona desértica, ¿ya? Entonces necesitamos acumular agua, pues, porque si no, ¿no? Y se corte, qué sé yo. Entonces, tu tanquecito en el techo, revisión. Edificios, y en los edificios eso sucede con las cisternas. Exactamente igual. La cisterna, entonces, claro, ahí seguramente hay siempre un mantenimiento del edificio, o el dueño, o la asociación de propietarios, en fin, la responsabilidad es colectiva. Claro, pero digamos, lavar la cisterna es algo que se hace pues una vez al año, ¿no? Ya, muy bien. Pero ir a mirar que la tapa cierre herméticamente es un asunto bien importante en este momento, bien importante. Y basta con eso como medida sanitaria para que usted esté haciendo un montón. Y la otra es que limpien el techo, ¿no? La gente deja pues el cacharrito, la ollita, las termas viejas, rotas, las dejan en los techos. No sé por qué. ¿Ya? Entonces, llueve en Piura, el agüita se queda ahí limpia, ¿no? Y tienes un festival del zancudo. Entonces, todo eso hay que limpiarlo. Pero es complicado, ¿no? Ahora, hay otros elementos y recomendaciones, por ejemplo, el uso de repelentes, ¿no? También. Usar manga larga. Manga larga.
protector y en zonas de este nivel de contaminación o de presencia del insecto, los mosquiteros son fundamentales. Eso ya en la selva eso se sabe perfectamente, pero eso se debería extender a todas las zonas donde hay presencia del vector y hay el riesgo de contagio. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Ugarte por haber estado con nosotros. Gracias, Rosa María. Pasado el tiempo, vamos a seguir dando recomendaciones a los bebés. Póngale su mosquitero, señora. De verdad, son chiquitos. Póngale con el tul de la novia, le haces así y ya está. Muy bien. Consejos prácticos. Muy bien, a ver, tenemos que seguir. Sí, disculpen, nos quedamos con las preguntas, pero nos ganó el tiempo. Gracias al doctor Óscar Ugarte, como siempre, tan gentil de atendernos. Rosa María, nos reencontramos mañana a las 8 de la mañana. Cuídate mucho. Chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.